hermano? Lucas 15. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraron diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Siéntese y mueva ahí su Biblia, no sé si ahí está. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, sentadito. Les dijo Jesús, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Sígame en su Biblia, solo lo senté, no se me relaje, no es para que se duerma, es para que lea la escritura sentadito y le dé la misma reverencia que estar parado. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es el 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿qué dijo, hermanos? Vamos, yo quiero ver si me van siguiendo. Versículo 17. Me levantaré e iré a él. ¿Está conmigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Ayúdenme con el 25 todos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces él, que hizo, hermanos, y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ¿qué era, hermano? ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué pasó? Y fue hallado. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Quiero hablarte del contexto de esta parábola del hijo pródigo. Estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento la hemos escuchado, por alguna radio, por alguna que predica o en alguna iglesia. Casi nadie puede decir que nunca ha escuchado esta historia, porque es una de las historias más famosas en la escritura.
La gente la ha hecho famosa porque tiene una relación con aquel que se apartó y vuelve a casa. Pero esta parábola Jesús la dijo en un contexto. Y para analizar ese contexto, vemos el versículo 1 y 2 de Lucas, del capítulo 15, y por eso lo leímos primero. La razón por la que Jesús da esta enseñanza es porque a Jesús le venían las rameras, leímos, ¿verdad que sí? Venían los leprosos, venía la gente inmunda, la gente que no era ni siquiera del pueblo de Israel, y Jesús intentaba comer con ellos. Y eso no les pareció bien a la secta de los fariseos. Acuérdense que en el tiempo de Jesús había 3 sectas fuertes en el tiempo de Jesús, y una eran los fariseos, la otra eran los saduceos y la otra eran los herodianos. Y esas 3 sectas eran las más fuertes en el tiempo de Jesús, y le hicieron la guerra al ministerio de Cristo. Porque, hermano, quiero decirle algo en esta hora. La religión siempre ha existido. Es más, el principio de la religión, lo analizábamos el martes un poco ahí, algo a la carrera, empezó desde que Caín mató a su hermano. Y Caín se apartó de la voluntad de Dios, y lo primero que hizo es juntar gente enemiga de Dios. Y desde entonces se levantó aquella torre que se llama la Torre de Babel, que vino a ser el centro de culto de aquella generación malvada y perversa que se apartó de Dios. La religión no puede salvar a nadie. Es más, la iglesia no salva a nadie. Hay gente que pasa años en una iglesia y se pierde por su mal conducta y por no tener temor de Dios en su corazón. Alábele si puede. Y hay gente que ha experimentado, que ha venido a la iglesia, ha visitado y se han juntado, y a veces han llevado malas experiencias porque se han topado con el diablo en la iglesia. Porque de repente se encontraron con uno diciéndose llamar hermano y le ha hecho daño. Por eso es que la iglesia no salva a nadie. Tampoco la religión puede salvar a alguien. ¿Por qué? Porque la religión pone cargas pesadas en la gente que no las puede llevar. Por eso es que apareció la gracia. ¿Qué es la gracia? Una salida para aquellos que quieran esa salida. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret dice: ven a mí todo el que está cargado y cansado, y yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si alguno tiene hambre, dijo Jesús, venga a mí y yo le daré de comer el pan de vida. Si alguien tiene sed, venga a mí, yo le daré un agua y no tendrá sed nunca más. ¿Está conmigo? Hoy vamos hasta las 8. Santo. Ya me cambiaron la hora, ya dice que son las 4, ya las 3. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Y este reloj solo lo ando de planta, creo que no tiene batería. Los fariseos y los saduceos y todas las sectas en el tiempo de Jesús se oponían. Ahora, la secta más fuerte en el tiempo de Jesús eran los fariseos, porque ellos sí guardaban la ley y creían en el Espíritu, creían en el Padre y creían también, hermano, en la resurrección de los muertos, en la esperanza bienaventurada de todo aquel que creía en Dios. Lo único que ellos no podían creer es que este personaje que estaba enfrente de ellos, esta persona humilde, aleluya, fuera el Mesías. Y ellos cuestionaban en la escritura muchas cosas. Y las cosas que ellos cuestionaban era: esta gente es inmunda. Y lo más terrible es que ellos hacían diferencia entre ellos y otras personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dio una enseñanza? ¿Está conmigo, hermano? Vamos a ir despacio, pero sígame, porque vamos a analizar el contexto de esta parábola. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que entró un fariseo al templo y entró un publicano? ¿Qué es un publicano? Un publicano era una persona que cobraba los impuestos. Lo tenían por inmunda, lo tenían por gente gentil, por pecadora, porque se creía que los que cobraban impuestos echaban la moneda y le quitaban el poco dinero que tenían las viudas, los huérfanos y toda la gente. Ellos se embolsaban un poco de dinero. Así que los tenían por malos. Y Jesús dice que entró un publicano y entró un fariseo. Y el fariseo se puso dentro, así en el santuario, y dijo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como este. Allá hay hermanitos en la iglesia, alábele.
porque yo no soy como este. Señor, tú sabes, yo doy mis diezmos, no. Yo ofrendo, no. Yo ayuno 3 veces a la semana, no creo, está gordito, está. Te doy gracias porque no me has hecho como él. Oiga eso. Y Jesús dice que el publicano, el pecador, el que considerado pecador, dice que dijo, se pegaba en el pecho y decía esta palabra: Padre, perdóname, porque yo sé que soy pecador. Dios no anda buscando gente santa, lo que anda buscando es gente que aprenda a reconocer que es pecador y necesita el perdón de Dios. Alguien alaba a Dios, alguien necesita el perdón aquí. Y ellos, como estudiosos de la ley, ellos consideraban que alguna gente no era parte del pueblo de Dios. Y lo consideraban por esta razón, ponga atención. La razón es que Dios le dio un pacto, o hizo un pacto con Abraham, y le dio una señal: que todo varón fuera circuncidado al 8º día. Y la circuncisión iba a ser señal de que ellos eran un pueblo apartado para Dios. ¿Está conmigo? Pero mire qué tremendo es cuando tenemos nosotros conceptos y no estudiamos todo. Porque la Biblia hay que estudiarla toda. Yo no puedo agarrar ahí y decir Judas se fue y se ahorcó y hacer una doctrina de eso y mandar a buscar a un montón de gente. No. La Biblia es un todo y hay que estudiarla. La razón por la que ellos creían eso era por ese pacto que Dios hizo con Abraham. Pero ellos ignoraban una parte de ese pacto. Que cuando Dios llamó a Abraham, capítulo 12 de Génesis, Dios llamó a Abraham siendo un gentil. Diga conmigo, siendo un gentil. O sea, Abraham no era un hombre de Dios, alguien que oraba, alguien que ayunaba, alguien que guardaba la palabra. Era un mundano. Es más, el papá era alguien que hacía ídolos para vender. Y me imagino que Abraham ahí se ganaba también los chavitos, el dinerito con su papá. Y en Génesis capítulo 12 Dios le habla y dice: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y le dijo: y en ti serán benditas todas, diga conmigo, todas las naciones. Ahora, mira qué interesante, porque Dios está dándole un pacto a Abraham allí en el llamado. Le está diciendo lo que va a hacer con él. Y le está diciendo: en ti serán benditos un pueblo. ¿Le está diciendo eso? ¿Le dice eso? No le dice eso, le dice: en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Se llame hondureño, puertorriqueño, salvadoreño, guatemalteco, chapín, como usted le quiera llamar, hondureño, lo que sea, sea venezolano, puertorriqueño, sea argentino, sea hermano, lo que sea, chino, lo que sea. Aleluya. Dios estaba diciéndole a Abraham: de ti sacaré una simiente que hará que todo mundo sea bendito, que mi salvación llegue hasta el más rincón de la tierra. A su nombre. Es interesante, ¿verdad que sí? Porque de los lomos de este hombre iba a sacar Dios al Salvador del mundo. Pero a veces la gente no lo entendía. Y los fariseos eran uno de los que no lo entendían. Es más, por eso es que Pablo en Romanos del 1 al 3 se dedica a esos 3 capítulos para dar a conocer cuán pecador el hombre es. Y lo primero que hace es que agarra el capítulo 1 de Romanos, si usted lo ha leído, para hablar de los gentiles.
Y dice que por sus concupiscencias y por los malos pensamientos se apartaron de Dios y se fueron tras ídolos y empezaron a adorar más criaturas que el Creador. Adoraron reptiles, adoraron a la vaca, adoraron al buey, al ave, adoraron a la lechuza, adoraron a todos los animales y no le dieron honra a Dios. Adoraron el sol. De hecho, Centroamérica fue uno de los cultos al sol. Todo Centroamérica en el antiguo tiempo, donde estaban los mayas y todos los aztecas, la adoración principal era al sol. Y esa era una creación de Dios. Amén, hermano, ¿está conmigo? Y entonces Pablo dice, y esta gente se pervirtió a tal punto que unos sí se metieron con hombres y otros con mujeres y se hicieron abominables a Dios. Y entonces, antes de que termine de hablar de todo eso, mete a los judíos. Porque los judíos me imagino que estaban diciendo sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Pero en el capítulo 2 les dice, pero tu circuncisión no sirve de nada. Y si sirve, quiero decirte que esa circuncisión no te justifica delante de Dios. Y tú que juzgas que no se adulterará, tú adulteras. Tú que dices que no hay que fornicar, tú fornicas. Tú que dices que no hay que mentir, mientes. Tú que dices que no hay que robar, robas. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas. ¿Está conmigo? Y luego en el 3 dice Pablo y les dice, ¿saben qué? La justificación viene por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. Así que tanto judíos y gentiles pueden ser un solo pueblo si se alinean a la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que se entreguen a Cristo Jesús de todo corazón y que dejen las obras muertas y se vuelvan al Dios verdadero. Que dejen la idolatría y se vuelvan al Dios todopoderoso. ¡A su nombre! Porque le dice él, cuando Dios llamó al padre Abraham y les pregunta, ¿estaba circuncidado o no? Claro que no. Así que la circuncisión vino a ser señal, les dice ellos. Ahora quiero, y dice en el libro de Hebreos, Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Porque cuando Dios lo llamó a Abraham para que entregara a su hijo Isaac, dice que el hecho de que Abraham le creyó a Dios sin antes llevar a su hijo, él le creyó a Dios en su corazón. Y nos revela que creyó. El mismo libro de Hebreos dice, porque Abraham creyó que el que lo llamó era poderoso para levantar a su hijo aún después de la muerte. Mire qué fe esa. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? El peor error que puede cometer una iglesia, un miembro, es creerse más santo que otro. Lo voy a repetir para que se le caigan un poquito las escamas y todo eso ahí. El peor error que puede cometer una persona es creerse más santo que otro. Ese es un error garrafal delante de los ojos de Dios. ¿Quieres ver enojado a Dios? Menosprecia a tu hermano. Alábale si puede. Mira al que tenga al lado y dígale, te guste o no, la sangre de Cristo me compró a mí también. Te caiga bien o no te caiga bien. Sea que te rías conmigo o no, sea que me invites una pupusa o no me la invites, yo también soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no vine aquí a agradarte a ti, vine a agradar a Dios. Es más, yo no vine a adorarle a ti, yo no vine para que me veas adorar. Con mi adoración no te metas. Yo estoy agradecido con Dios. Y si tú piensas de que yo adoro en la carne, ese es tu problema. Yo vine a adorar a Dios, estoy contento, estoy alegre. Estoy alegre. A su nombre.
Porque hay gente en la iglesia que critica hasta la manera como tú adoras. Y tienen métodos, diseñan normas y tratan de meter a Dios en un cubo. Y así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. ¿Quién dice? Si a ti no te gusta danzar, gritar como el pastor, no te preocupes, a mí no me ofende eso. Pero no me critiques a mí cuando yo tengo ganas de darle gracias a Dios y me vuelvo un loco en la presencia. Alguien alaba a Dios. Si yo quiero temblar, tiemblo. Si quiero hablar en lengua, hablo en lengua. Si quiero hacer una danza, danzo delante de Dios. ¡A su nombre! Yo siempre le digo a la gente, y me gusta dar este testimonio, porque yo no brinco porque quiero brincar así sencillo. Brinco en agradecimiento a Dios, porque yo no tuviera el pie derecho. Es más, por eso que usted me mira que camino con estilo. Usted dice, ese hombre ha ido a modelar ¿o qué? Porque mi pie está desviado, no quedó bien. Yo forzo mi pie derecho para que agarre, ¿me entiendes? Porque tuve un accidente y mi pie quedó explotado. Y en un país de Guatemala que ahí te miran y es córtenle. Ahí todo es cortar, córtenle. Ahí no se complican de que, ay, vamos a ver para cómo le recuperamos la oreja. No se la da. Más fácil, porque allí es gratis, la medicina es gratis, pero ahí andan aprendices y anda de todo. Y hermano, entrar a una sala de emergencia ni se compara con esto. Aquí hay aire acondicionado, la gente está bien. No, hombre, parece zona de guerra cuando usted entra ahí. Casos unos peores que otros. Yo cuando desperté de la anestesia, lo primero que hice fue ver mi pie. Y ya me lo tenían colgadito así. Y miré que tenía los deditos. Dije, ay. Y ahora le pregunto yo, después de todo lo que Dios ha hecho, yo era un mundano, era un perverso en ese tiempo. Y Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él me vio aquí danzando. Él me vio con un corazón agradecido. Si Dios te ha librado de algo, hermano, hermana, no dejes que nadie opaque tu adoración. No dejes que nadie te robe el gozo. ¡A su nombre! Entonces dice Pablo que por la fe, es decir, por él haber creído, fue justificado. Ahora, ¿qué es la salvación? Para hacer un marco y un contexto de la fe. Tú eres salvo por fe. ¿Está conmigo? Tú eres salvo por fe. Y no me vaya a malinterpretar al yo decir que tú eres. Mire, tenemos prácticas que nosotros hacemos como cristianos porque son bíblicas, pero eso no te hace más santo ni te hace más amado por Dios. El hecho que tú pases 10 horas orando es bueno para tu vida, para tu ser espiritual y todo, pero eso no te hace mejor que uno que ora 1 hora. Pero que no se les va el gozo. Porque no estoy diciendo que no oremos. Y si oras 10 horas te felicito. Ese es un don de Dios. Es más, sin un don de Dios tú no pudieras hacer absolutamente nada. Así que por haber él creído, y cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y él dijo, sí padre, lo haré. Y en la mañana se levanta y se lleva a su hijo y se lleva un criado y van con la mulita. Ya Abraham había sido justificado por haber creído antes de que sucediera. Note, la iglesia va a recibir una gran bendición por haber creído. Porque todos decimos que viene Cristo, pero no ha venido. Pero nuestra fe, que viene de parte de Dios, nos convence que así será. Y esa fe será recompensada no por obra, sino por haber creído que Él vendrá. Y cuando Él venga y se manifiesta el príncipe de los pastores, Él dará a cada uno según haya sido su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a aquel que hay
según haya sido su obra. A su nombre. Pero el mundo no puede creer esto. ¿Por qué? Porque la fe, según la Biblia, es un don de Dios. O sea, para que tú creas, Dios tiene que regalarte esta fe. Si Dios no te da la fe, tú no puedes creer en el Hijo de Dios. ¿Estamos? Si la fe es un regalo de Dios, no somos justificados por obra, es cierto. La fe es un regalo de Dios. Y si analizamos en un marco más profundo lo que es la salvación, nos damos cuenta que la salvación es un regalo de Dios para el hombre, y el hombre no ha tenido que hacer absolutamente nada para ganársela. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios para que tú creas en su Hijo. O sea, no creíste voluntariamente, sino que la fe que Dios te dio fue, que produjo Dios en ti, fue capaz de hacer en medio de las tinieblas una luz en tu conciencia para que tú entendieras quién es Jesús. Y el Espíritu Santo, que es la tercera parte de la Trinidad, que está envuelto en la obra de Dios, vino y te dijo en tu conciencia: tú necesitas a Jesús porque estás perdido. Y ablandó tu corazón para que tú creyeras. Y entonces tú pasaste y dijiste: yo quiero aceptar a Dios, quiero arrepentirme de mis pecados. Y luego dice que Dios, diga conmigo, Dios nos sella con su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? La garantía, las arras de que Él vendrá por ti es el Espíritu Santo. ¿Tienen tiempo? Sigo, ¿verdad que sí? Sigo. No he llegado al punto, pero sígame, tenemos tiempo. Entonces, el Espíritu Santo te convence de pecado. Y no solo eso, dice: ahora tú me perteneces. Y te sella. Y entonces tú te encuentras atrapado entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre caído. Y entonces tú dices: pero ¿cómo lucho con las pasiones, con el deseo? A mí me gustan las mujeres, me gusta tomar, me echo el puro marihuana, me gusta pegarme un lineazo, yo soy así, yo aquí, yo digo malas palabras, yo, ay Dios mío, ¿cómo hago? Me gusta el chisme, me gusta, ay, ya se fueron. Y yo soy celosa, yo no puedo ver a mi esposo hablar con alguien. ¿Cómo voy a hacer ahora que soy cristiana? Yo sé que eso es malo. Y usted dice: ay, manita celosa todavía. Por eso es que la estrategia número uno de Satanás, cuando una persona llega al culto y escucha la palabra de salvación, la estrategia número uno de Satanás es susurrarte en el oído lo que tú andas haciendo. Y te dice: ¿cómo tú te vas a entregar al Señor? Vas a tener que dejar a tu amante, vas a tener que dejar tu novia, vas a tener que dejar a tu novio. Ya no vas a poder tomar, ya no vas a poder fumar, ya no puedes envolverte en malas palabras. Y acuérdate que tú eres un gran malcriado. Pero cuando Dios tiene un trato con una persona, puede el diablo gritarle aquí: Dios rompe las cadenas, destruye el yugo del diablo. Porque escrito está: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Alguien alabe a Dios. ¿Cuánto puede ponerse de pie y dar gloria a Dios en esta hora? A su nombre. Vaya, mira, yo, por ejemplo, esta palabra que Dios me está dando, yo no me puedo gloriar de ella, porque es Dios que me la ha dado. Porque yo le digo: Dios, es tiempo que la iglesia madure y nos movamos a otro nivel, que crezcamos en fe. Y entonces Dios me da estos mensajes y me da esta enseñanza para que todos maduremos y esta obra no se quede así como está, sino que nos movamos a un local más grande donde podamos meter más almas. ¿Está conmigo?
Entonces, ¿qué hago con esta naturaleza pecaminosa que tengo? Entonces dice el Espíritu Santo: no te preocupes. Y el Espíritu Santo hace ¿qué? La regeneración del hombre. ¿No lo haces tú? Dios, por medio de su Espíritu, empieza a transformar aquellos malos hábitos y aquellas malas cosas en nosotros, y las empieza a desaparecer a medida que yo le doy permiso. Y ahí está el problema de mucha gente que no cambian. 20 años en una iglesia y no cambian. Todavía quieren ponerse los guantes con algún hermano. Porque el Espíritu Santo no es como el diablo. El diablo pega una patada, se mete a tu casa, te destruye la vida y ni te pide permiso. Pero mire cómo es Jesús. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriera la puerta, yo entraré. Si me abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Está conmigo? Y entonces el Espíritu Santo hace la obra regeneradora en nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él nos justifica, Él nos santifica. Pero dice, Él nos santifica. Porque qué fácil es ponerse un traje y una corbata y ser el vil pecador más grande que hay. Un hombre falso, un hombre mentiroso, un hipócrita. Por eso es que, hermano, el Espíritu Santo hace la obra que tú no puedes. Es más, mire, yo tengo un testimonio aquí. Yo me acuerdo de esa conversación que tuvimos, Fernando, que él me decía a mí: yo no sé cómo le voy a hacer. Y yo le decía a él, me acuerdo, estaba oscuro, estábamos recostados en un carrito allá en Stevensville. Me decía: no sé si lo voy a lograr. Y yo le dije: lo vas a lograr, porque no depende de ti. Dios va a ir transformando tu vida. Y esas pasiones que tú sientes, esas debilidades, Dios te va a hacer un hombre de fe, un hombre poderoso. Y después de 3 años ahí está parado el hombre, dando frutos de arrepentimiento y gozándose en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo una obra transformadora en la vida del creyente. ¿Entiende, hermano? ¿Están entendiendo o los estoy enloqueciendo? Entonces, el judío se justificaba pensando que por una señal él tenía derecho a todos los pactos de Dios, que era cierto, pero los pactos fueron dados para que se los dieran a la gente. O sea, Dios, dice Pablo, no hace acepción de persona. Y allí es donde la gente se equivoca con el pueblo de Israel. Él es un pueblo santo, Dios lo escogió y por medio de ellos vino el maestro. Pero Dios estaba pensando en nosotros también, antes de formar un pueblo llamado Israel. Porque en capítulo 12, como le vuelvo y le repito, Dios dijo: serán benditas todas las naciones. ¿Está conmigo? Así que cuando Cristo está muriendo en el Calvario, no está muriendo solo por judíos. La Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué, hermano? Yo no sé ni qué horas empecé. Entonces, ¿dónde fallamos los que somos cristianos? Fallamos en que nos la queremos tirar al suave y tenemos un gran enemigo. Y si tú eres una persona que no te gusta orar, no te gusta leer la Biblia, no te gusta congregarte, vas a ser un bocado fácil para el enemigo. Porque hay algo que tú tienes que entender: que entre la salvación del hombre y todo, Dios estableció una comunión con el hombre, la cual se rompió. Y hoy leíamos ahí en la enseñanza bíblica de que esa relación entre tú y Dios se rompió por causa de Adán, que le falló. Dios descendía al Edén y hablaba cara a cara con Adán. Era su hijo, hablaba con él y con Eva. Y cuando eso vino el pecado, ¿qué hizo? Hizo separación entre Dios y el hombre. ¿Porque Dios quería? No, porque Dios es santo y Él no puede habitar donde hay pecado.
Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Lo ha leído? Entonces Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo? Me acercó a mi Padre. Y entonces cuando yo estoy cerca de mi Padre, yo tengo una relación íntima con Él. Le cuento mis problemas, le cuento mis necesidades, le cuento mis aflicciones, mis debilidades, y Él me entiende. Y Él me ayuda. Pero cuando tú tienes una vida religiosa donde solo vas al culto y no tienes un momento de comunicación con tu Padre, no tienes comunión con Él, ¿cómo Él te va a aconsejar y te va a ayudar? Si tú no se lo permites. Y entonces tenemos jóvenes en las iglesias viviendo en fornicación, cantan coro, cantan alabanza, porque cuando vienen al culto son bien santos, pero cuando salen de la iglesia son el diablo. ¿Y qué digo jóvenes? También adultos. ¿Y qué provoca eso? Lo provoca tu falta de comunión con tu Padre. Por eso es que cuando tú vienes a la casa de Dios, tú entras en una comunión con el Padre. Tú vienes aquí y empiezas a orar y empiezas a adorar. Entonces se empieza a despertar esa intimidad entre tú y el Espíritu Santo, y tú te sientes gozoso cuando estás aquí, ¿no es cierto? Y parece que las cargas se cayeron, y parece que aquellos pensamientos que nos atormentaban se fueron. ¿Por qué? Porque el Padre ha venido a este lugar. Porque dice: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí está yo. Y dice también: oh, yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Pero más allá de una relación congregacional que es importante y es maravillosa y nos gozamos todos aquí, Dios también quiere una relación personal contigo. Alábele si puede. Los hijos condenan a los padres porque dicen: ay, él no me entiende, él no me comprende. ¿Cómo te va a comprender si no sabe lo que te pasa? Ay, alábele, hermana. Se acerca el papá, la hija, al hijo. ¿Y qué tiene, papito? ¿Qué tiene, hija? La veo triste. Nada. Pero tu vista dice, porque uno tiene, el padre tiene un don de discernimiento, ¿sí o no? Y la madre tiene ese don, pero alterado. Dice: ¿pero qué le pasa a usted? Nada, nada. Y no dicen nada, pensando de que los padres los van a rechazar. Porque eso es lo que el diablo le mete a la gente en la cabeza. Y se van y se le van a contar a otra gente. Y después se quejan y dicen: mi padre no me comprende. Por eso es que tenemos hermanos que se quejan de Dios. Pero cuando usted les pregunta cómo está su comunión con Dios, tienen cero, menos cero. Pero cuando tú hablas con un hermano, una hermana que tiene comunión con el Padre, cuando tú le dices: ¿cómo estás? Dice: estoy bendecida, estoy bendecido en medio de los problemas. Yo sé que mi Redentor vive y Él en su gran misericordia algo hará a favor mío. ¡A su nombre! Entonces cuando Jesús vino al pueblo de los judíos. Ahora, los judíos recibieron el pacto. ¿Tienen tiempo, hermanos? Que poquito, los demás me quieren apedrear. Bueno, ya no vamos a ir, solo mire esto. Ellos recibieron los 10 mandamientos y vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí. Y Dios hizo maravillas en medio de ellos. Pero esa gloria no era para ellos solamente. No venía con un título, decía: esto solo es para el pueblo de Israel. Dios dijo: esto es para mi pueblo. Pero no dijo: es para el pueblo de Israel solamente. ¿Estamos de acuerdo? Y se los dieron a ellos. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a ser un pueblo santo, apartado del mundo, y la gloria de Dios se manifestara en ellos, y Dios los iba a enriquecer, les iba a dar sabiduría, entendimiento, los iba a florecer, para que los que estaban en tinieblas, aquella gente allá, aquellos samaritanos que ellos no querían, aquella gente publicana que ellos no querían, pudieran ver y decir: hey, este Dios que yo tengo no sirve para nada. Miren el Dios de esa gente.
veo que cómo andan los niños, cómo andan las mujeres, cómo andan los hombres, bien vestidos. Alábele. Procure que cuando venga a la casa de Dios traiga su mejor vestido. Santo. No estoy diciendo que si tu mejor vestido es la camisa de Real Madrid, tráela, no hay problema. Por eso es que Jesús, cuando habló de su pueblo, dijo: ustedes son la luz del mundo. O sea, esta luz va a alumbrar a ese mundo que está en tiniebla. O sea, la gente lo va a ver. ¿Y sabe qué hace la gente cuando está en oscuridad y ve una luz? ¿Qué hace? Va para allá. Amén, hermanos. Y el pacto de ellos, ¿para qué? Lo dieran al mundo entero, pero ellos no lo hicieron, se quedaron con él, se hicieron celosos de la ley y se quedaron con ella y dijeron: esto es nuestro y no es para esa gente, porque esa gente es pecadora. Y cuando Jesús vino, empezó a juntarse con la prostituta, aunque ya no era prostituta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tocó a esa mujer, su vida fue transformada para siempre. Y aquel leproso que nadie quería juntarse con él, porque decían que por pecador estaba leproso, venía Jesús, se sentaba y hablaba con él, lo tocaba y la lepra desaparecía. Había un leproso llamado Simón, al cual Dios le hizo un banquete a Jesús para que llegara a comer. Y dice la Biblia, era leproso. Ya no era leproso en ese momento. Ya había sido ¿qué? Limpio por Jesús. Y en agradecimiento le hizo un banquete. Y ahí tenemos la historia de donde una mujer también entró, ¿verdad que sí? Y le empezó a lavar los pies a Jesús. Y el hombre que había sido limpio por la lepra cuestionaba que Dios se dejara tocar por una mujer. Pero quiero decirle, mujeres que están aquí, que ustedes también tienen parte del reino de los cielos. Hay una dama aquí que puede adorar a Dios en esta hora. A su nombre. Se juntaba con leprosos, se juntaba con publicanos, cobradores de impuestos. Saqueo era principal de los publicanos, nadie lo quería y Jesús se fue a comer con él. Se topó con una mujer que era prostituta prácticamente, porque había tenido 5 maridos y tenía el sexto y no era de ella todavía. Alábele, qué mujer más linda haber sido esa. Y Jesús, en vez de irse a un lado que cualquiera lo hubiera hecho, Jesús se acerca a ella y le dice: dame de beber. San Juan capítulo 4. ¿Está conmigo? San Juan capítulo 4. Y la mujer dice: ¿tú siendo judío me pides de comer a mí? Sí. ¿Tú siendo judío me pides de beber? Sí. Pero no hay cómo sacarla. Le dice Jesús: si tú supieras con quién hablas, yo te daría de esta agua y tú no vendrías no tendrías necesidad de esta agua otra vez. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué hace Dios? Se junta con la oveja perdida. Y por eso es que no pueden comprender lo que el Señor está haciendo. Y cuestionan a Jesús porque se junta con gente perdida. Pero basado en el contexto que hemos leído, la gente que ellos consideraban perdida era una oveja perdida. Y mire qué linda la parábola que leímos, porque no solo es una oveja, es un hijo descarriado. Oh, pero denle ese aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Tengo 5 minutos para profundizar un poquito. Voy a profundizar en esto. ¿Por qué Jesús dice que el descarriado, usted y yo, somos hijos? ¿Por qué razón? La razón es esta. Porque Adán y Eva fue la primera pareja en el Edén. Y de allí, de esa sangre, descendemos todos. ¿Entienden? Y a veces decimos a la gente, usted es un amigo. Usted
no tiene cabida aquí. Porque nosotros confundimos el nuevo nacimiento con esa relación del Padre con el ser humano. Cuando Jesús vino a la cruz, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hijo descarriado. Aquella persona que estaba en el pecado y no podía salir. Jesús vino a buscarlo. ¿Está conmigo? Ahora es interesante porque Jesús pone en un marco y les dice a los fariseos: ¿saben qué? Ustedes son hijos. Eso es lo que les está diciendo en esa parábola. Ustedes son hijos y ustedes siempre han estado aquí en casa, han guardado mis mandamientos, han estado aquí. El hijo mayor representa a Israel. ¿Está conmigo? Porque el hijo mayor era ¿qué? Heredero de todas las cosas celestiales, el pacto, las riquezas y el reino de Dios. ¿Está conmigo? Por ser ¿qué? El primero. Él recibió todo eso. Y el mayor iba a servir ¿qué? Al menor. O sea que Dios iba a ocupar a Israel como hijo mayor. ¿Para qué? Para que nos sirviera a nosotros de bendición. Lo cual así sucedió, aunque ellos no querían, porque un israelita llamado Jesucristo de Nazaret está clavado en el Calvario, dándonos acceso, aleluya, al reino de Dios, rompiendo el velo. A su nombre. Hermano, ¿está entendiendo lo que yo estoy enseñando y predicando o no? Porque el problema es que a veces me bajo un poquito, porque sé que hay personas que tal vez no tienen tanto conocimiento bíblico y se quedan como, ¿qué pasa aquí? Pero imagínense eso. Por eso el hijo pródigo representa a la oveja perdida. Antes de darle ese del hijo pródigo, Jesús dio la oveja perdida. Y luego por medio de otra parábola les explica quién es la oveja perdida. Y es un hijo. Pero él necesita ¿qué? Ser redimido y ser transformado, lo cual es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo da el Padre a través de su Espíritu. Por eso Juan dice que todos los que son nacidos de Dios no son nacidos de voluntad humana, ni de padre ni de madre, sino engendrados por el Espíritu Santo. Han venido a ser parte del nuevo nacimiento y ahora dicen son hijos. Y ahora por medio del Espíritu claman Abba Padre, que quiere decir papito lindo. Y dice que el hijo pródigo entrando en sí. Ahora, nadie puede entrar en sí, al menos que Dios intervenga. Y se dio cuenta de su condición, despertó. Dijo, pero yo me gasté todo. Yo he andado con prostitutas, he andado fumando, he andado tomando, me he perdido. He andado con un hombre, con otro, he andado así, de aquí para allá. ¿Pero qué hago yo aquí? Teniendo un padre tan bueno, teniendo un padre que hace salir el sol sobre malos y buenos, teniendo un padre que da alimento a la mesa de cada familia, de cada ser viviente sobre la faz de la tierra, un padre que alimenta todas las cosas según la sustancia y su poder, un padre tan maravilloso que se preocupa por mí, un padre que siempre ha estado ahí para ayudarme y yo lo he ignorado. No, yo dejo estos cerdos. Los cerdos representan demonios en la Biblia y hay que dejarlo. Cuando tú tomes la decisión, serás libre, 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 libre. El diablo te hace creer que tu voluntad está sujeta
a las cosas que practicas y no es cierto. El día que tú decidas voluntariamente, puedes deshacerte de ellas y de correr a que te puede ayudar. El vestido nuevo representa una nueva naturaleza que Dios pondrá en tu vida, una identidad que Dios te dará. Ya no serás como un mendigo, serás libre. A su nombre, póngase de pie y de gloria a Dios. A su nombre. Y Dios te anda buscando a ti que estás aquí hoy. Dios ha salido a buscarte porque te ama. Y Dios ya no quiere que andes como un mendigo, sufriendo de aquí para allá. Vuélvete a la casa de tu padre. No dejes que el diablo pisotee tu dignidad. No dejes que el diablo destruya tu futuro. El Padre te está buscando porque Él te ama. ¿Sabe qué? Algo que me encanta de esa parábola es que el padre, cuando ve a su hijo, no le hace ningún reclamo, no le dice nada, más bien lo abraza y lo besa. Y Dios está en esta tarde aquí con sus brazos abiertos diciéndote: vuélvete a mí, hijo, ven a mí, ven a mí. Ya no comas con los cerdos, siéntate en la mesa de los príncipes. Disfruta, deleítate en la bendición de Jehová. Deja tu vida mundana, deja todo aquello que no te sirve para nada. Tus amistades corrompidas, gente mundana, nunca te dará nada. Te van a destruir tu futuro, tu vida. Después te van a escupir, te van a echar a un lado, porque después de que se hayan usado de ti, no sirves para ellos. Pero Dios es tan amoroso, tan misericordioso, y Él te ama, tú que estás aquí sin Jesús. ¿Te gustaría venir a Jesús? ¿Te gustaría volver al Padre hoy?